Hola niños, espero que se encuentren muy bien y que estén listos para recibir la clase del día de hoy. Continuamos viendo la serie Los Amigos de Dios y nuestra serie se ha enfocado un poco en los últimos temas en un personaje que fue muy trascendente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es Eliseo. Hemos estado viendo los milagros que él hizo con la viuda de Sarepta y la clase pasada, donde miramos cómo Dios a través de Eliseo sana de lepra al soldado Naamán. Y la clase de hoy tiene el título de Eliseo y los sirios y se basa en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 del versículo 8 al 23. ¿Y de qué trata esta historia? Bueno, los personajes principales, obviamente Dios en primer lugar, es Eliseo, el rey de Siria, Ben-Hadad, el rey de Israel y obviamente los sirios. ¿Qué pasaba en esta época? Había guerra entre el pueblo de Siria y el pueblo de Israel. Entonces, el rey de Siria junta a su ejército y les dice que vayan a tal lugar, pero no contaban con que Dios le advertía a Eliseo que no pasaran por aquel lugar. Entonces Eliseo va y le dice al rey de Israel, le advierte al rey de Israel que no pasara por tal lugar, porque en ese lugar iban a estar los sirios con el propósito de emboscarlos y acabar con ellos. Entonces, cuando el pueblo de Siria iba a tal lugar y no encontraba el pueblo de Israel, porque Dios le había advertido a Eliseo, se turbó el rey de Siria. Entonces se molesta y él piensa que alguien de su propio ejército, de su propio pueblo, los está traicionando y le advierte al pueblo de Israel. Sin embargo, alguien dentro del pueblo de Siria le dice que no es así, que un profeta de Israel es el que le está advirtiendo y por eso cuando ellos iban a un lugar nunca encontraban a los israelitas. Entonces planean emboscar a Eliseo y lo que pasa es que en ese momento Eliseo estaba en Dotán. Cuando oscurece, todos los sirios van y emboscan esa ciudad. Sin embargo, ya al día siguiente, cuando amanece, eh, Dios obra de tal manera que hay un ejército enorme, enorme, pero invisible a los ojos de todas las personas, excepto de Eliseo. Cuando el siervo de Eliseo, Giesi, se da cuenta de que estaban emboscados y que la ciudad estaba repleta de los soldados de Siria, se asusta, se espanta a tal grado que dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Eliseo, muy calmado, confiando siempre en Dios y en la protección que Él le da, le dice que no se preocupe. Entonces ora a Eliseo y le dice al Señor que permita que Giesi, que abra los ojos de Giesi para que él pueda ver el ejército que estaba alrededor de ellos ayudándolos. Y Dios permite que Giesi mire y ve caballos y carros de fuego. Entonces, es una manera extraordinaria como Dios obra de tal manera que protege a su pueblo. En este caso, estaba protegiendo a Israel, pero a Eliseo y a Giesi, que eran fieles siervos de Dios, especialmente Eliseo, que era la persona por medio de la cual Dios obraba milagros extraordinarios. Ya lo hemos estado viendo en las clases pasadas. Pero acompáñenme a ver más detalladamente esta historia. ¿Alguna vez has sentido miedo? ¿O hay algo que te dé miedo? Por ejemplo, hay algunas personas que le tienen miedo a las alturas, la oscuridad, las arañas, a meterse a nadar, e incluso hay gente que le tiene miedo a subirse a un avión. A veces nos parece que los miedos de los demás no tienen sentido, y hasta a veces nos da risa, ¿verdad? Pero en la clase de hoy aprenderemos sobre un hombre que en un momento tuvo mucho miedo, pero Dios usó a Eliseo para que se diera cuenta de algo muy importante. Así que un día, el rey de Siria le dijo a sus consejeros: «Vamos a acampar en un lugar donde nadie se vaya a enterar que estamos ahí». Pero como Eliseo era un hombre de Dios y podía saber cosas que los demás decían o hacían sin estar presente, cuando se enteró de los planes del rey de Siria, le envió un mensaje al rey de Israel que decía lo siguiente: «Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada». Cuando el rey de Israel recibió el mensaje, envió a algunos hombres para que fueran a ver si era cierto lo que había dicho Eliseo, y cuando llegaron vieron que así era. En otras ocasiones volvió a suceder.
y Eliseo se encargaba de informarle al rey de Israel para que tuviera cuidado. El rey de Siria estaba furioso por lo que estaba pasando, así que llamó a sus consejeros y les reclamó: ¿Quieren decirme quién está informando todo lo que hacemos al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Buscaron tanto que lo encontraron y fueron a informarle al rey su ubicación. Cuando le informaron que Eliseo se encontraba en una ciudad llamada Dotán, el rey de Siria envió un ejército enorme con caballos y carros de combate. Llegaron cuando era de noche y rodearon la ciudad. Cuando amaneció, el sirviente de Eliseo se levantó para salir del lugar donde se encontraban, pero cuando salió, vio al ejército que rodeaba la ciudad y dijo con mucho miedo: ¡Ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Como el sirviente de Eliseo estaba asustado y preocupado, Eliseo oró: Señor, ábrele los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego, que no eran del ejército de Siria, sino del ejército de Dios, que estaba ahí para proteger a Eliseo. Cuando ya se acercaba el ejército de Siria a Eliseo, hizo otra oración y le dijo: Señor, castiga a esta gente dejándolos ciegos. Y el Señor hizo lo que Eliseo le pidió. Cuando se acercaron, Eliseo les dijo: Esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Lo que no sabían era que en realidad los estaba llevando fuera de esa ciudad y llevándolos a Samaria. Cuando entraron a la ciudad de Samaria, Eliseo dijo: Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. En ese momento llegó el rey de Israel y le dijo a Eliseo: ¿Los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió, y ellos regresaron a su rey. Y después de eso, los sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. ¿Cómo ven, niños? Muy interesante e impresionante la manera en que Dios obra. En este caso, cómo protegió a Eliseo con caballos y carros de fuego. Y aún así, también podemos ver la misericordia de Dios, porque cuando Eliseo ora para que Dios deje ciego a todos los sirios, a todos los soldados que iban a atacarlos, y los lleva en medio de Samaria, Eliseo no dice que los mate. Cuando el rey de Israel le dice que si los iban a matar, él le dice que no, sino que los alimentan, les dan de beber y luego los despachan otra vez a su territorio. Vemos la manera en que Dios protege a su pueblo y cómo tiene misericordia incluso de aquellas personas que quieren hacernos mal. Esto es un gran ejemplo para nosotros de cómo debemos de confiar en Dios, que toda nuestra confianza y nuestra esperanza debe de estar depositada completamente en Él. No importa el problema que estemos pasando, no importa la situación, si nosotros somos obedientes a Dios, si nosotros vivimos en santidad, si nosotros aprendemos a confiar en Él, si tenemos fe con la ayuda de estar alimentándonos de la Escritura todo el día, todos los días, todo el tiempo, o dentro de lo que cabe, porque tenemos responsabilidades, Dios siempre se va a encargar de cuidarnos, de protegernos. Tal vez no como Eliseo nos manda un ejército, pero no será imposible porque Dios es un Dios omnipotente y Dios es un Dios inmutable. Pero sí debemos de confiar en Él. Nuestra fe debe estar fundamentada completamente en Dios.
Así que niños, hay que aprender a confiar en Dios, hay que ser obedientes, porque si no obedecemos a Dios, muy difícilmente Dios nos va a proteger. Tenemos que obedecerlo siempre, vivir de acuerdo a sus principios, a los mandamientos que encontramos en las escrituras, para que de esa manera nuestra fe vaya aumentando y que independientemente de las circunstancias, de los momentos difíciles que podamos experimentar, Dios siempre tenga el control de todo. Bueno, Él tiene el control de todo, pero que siempre esté cuidándonos y que de esa manera nosotros confiemos en Él. Me despido, niños, espero que hayan disfrutado la clase y acompáñenme a orar antes de terminar la clase. Padre, te doy gracias por este día, gracias por los niños que tienen la oportunidad de ser edificados a través de tu palabra y de estas clases y de esta serie. Te pido que cuides a todos los niños, que sean obedientes a sus padres, que sus padres sean diligentes y los estimulen y los animen a que aprendan más de las escrituras para que desde pequeños estén listos y cuando ya sean grandes nunca se aparten de tu camino, Padre. Sigue bendiciendo tu iglesia, sigue bendiciendo a todos los maestros que conforman el equipo de la EVI y te doy muchas gracias, Padre, porque tú siempre eres bueno, porque tú siempre nos proteges y porque en ti podemos confiar plenamente, Padre. Te doy gracias y te pido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bye, niños.